Tutieu les envía un saludo cordial a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea un día lleno de energía, alegría y la mejor de las suertes. Lin entró en el café con la mirada llena de preocupación, mientras observaba a Tuan, quien esperaba que la ayudara a convencer a su socio de firmar el contrato. Pero para su sorpresa, Tuan solo negó con la cabeza, diciendo que estaba ocupado y que debía esperar otra oportunidad. Lin se sintió desilusionada, pero algo en el ambiente la hizo no poder irse de inmediato. En ese momento, la persona sentada en la mesa junto a Tuan, el asistente de Uri, alguien en quien él confiaba mucho, acababa de revelar una decisión impactante. Tenía la intención de dejar el trabajo. Al escuchar la conversación, Tuan se levantó de repente, se acercó a la mesa, le dio su tarjeta de presentación y susurró: «Si quieres, puedes venir a trabajar para mi empresa». La tensión aumentó en el corazón de Lin. Debería confiar en esta invitación. ¿Qué hay detrás de esas palabras? Estén atentos, no quiten los ojos de la pantalla porque los próximos acontecimientos les sorprenderán. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, ya que los giros de la historia que siguen serán mucho más emocionantes. La luz tenue de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando las tazas de café con vapor sobre la mesa. El aire fresco de la mañana parecía fusionarse con las suaves conversaciones entre Uri y Egan, pero aún así el ambiente a su alrededor estaba impregnado de una tensión indescriptible. Todo parecía tranquilo, pero la ansiedad en el corazón de cada uno de ellos era cada vez más evidente. Uri se sentó en silencio sosteniendo su taza de café con la mirada perdida en la ventana, como si estuviera atrapado en pensamientos sin salida. Sus dedos tocaban suavemente el borde de la taza, creando un sonido disperso que hacía que el espacio se sintiera aún más callado. Después de un rato, Uri suspiró sin que su mirada cambiara y comenzó a hablar con una voz grave. «Hablé con mi madre sobre ese contrato, pero aún no me siento tranquilo. Sabes, Lin puede convencer a mi madre de firmar el contrato sin pensarlo bien. No puedo quedarme en la empresa en este momento. Si algo pasa, por favor, ayúdame». Egan miró en silencio a los ojos de Uri. La preocupación comenzaba a reflejarse claramente en su rostro. No podía ocultar la ansiedad en su corazón. «Hermano, lo entiendo. Pero Lin es nueva, le falta experiencia. Me preocupa mucho, ella puede ser muy impulsiva. Si firma el contrato sin revisarlo bien, las consecuencias podrían ser impredecibles». Uri permaneció en silencio con los labios apretados y la mirada perdida. Las palabras de Egan lo habían arrastrado a un torbellino de pensamientos. ¿Podrá evitarse esto a tiempo? ¿Actuará Lin de manera precipitada? Un segundo de silencio pasó y finalmente Uri volvió a hablar. Sus ojos brillaron al tomar una decisión. «Ya lo entiendo. Gracias, me ocuparé de esto. Déjame a mí». Egan miró profundamente a los ojos de Uri. La preocupación seguía pesando en su pecho. Realmente Lin haría cosas que nadie esperaba, y Uri tendrá la fuerza y el tiempo necesario para cambiar las cosas. Cada momento era peligroso, pero tal vez solo el tiempo pueda responder a esta pregunta. El café desprendía un aroma intenso en el aire tranquilo del café. La luz tenue hacía que el ambiente fuera aún más silencioso. Lin estaba sentada sola en una esquina. Su postura sugería que esperaba algo importante. Un rato después, el señor Tuan entró. Su mirada recorrió rápidamente el lugar hasta que se detuvo al ver a Lin. Sonrió levemente y se acercó a sentarse frente a ella. El ambiente parecía amigable, pero ninguno de los dos podía ocultar la tensión que comenzaba a crecer en sus corazones. Lin miró al señor Tuan por un momento, luego habló con voz suave pero decidida. «Señor Tuan, lo llamé aquí porque necesito pedirle algo. Quiero que me acompañe a ver al socio para hablar sobre la firma del contrato. Esto también es decisión de la señora Enguía, la madre de Uri, amiga suya». El señor Tuan se sorprendió con una expresión algo desconcertada. Miró a Lin esperando una explicación. «¿Y esto?
Normalmente es Segan quien firma los contratos. ¿Por qué hoy eres tú? Lin no respondió de inmediato, solo sonrió con confianza y continuó. Ahora la señora Anguía ha decidido ponerme como subdirectora. Sus palabras fueron como una bomba explotando en el aire, dejando a Tuan paralizado por un momento. El señor Tuan permaneció en silencio como si estuviera tratando de asimilar la información. Su rostro cambió claramente, sorprendido y algo escéptico. ¿De verdad?, preguntó mirando fijamente a Lin sin poder disimular la duda. Lin asintió levemente, su confianza no se vio afectada. Sin embargo, justo cuando el señor Tuan intentaba procesar esta información, de repente cambió de actitud como si algo le impidiera continuar la conversación. El señor Tuan suspiró y con voz suave dijo: «En realidad, hoy tengo algo de trabajo pendiente. ¿Por qué no lo dejamos para otro día?». Lin lo miró, sus ojos destilaban furia pero mantenía la calma. A pesar de que su corazón probablemente estaba lleno de emociones contradictorias, se mantenía firme sin dejar que la decepción se reflejara en su rostro. Realmente el señor Tuan iba a rechazarla. ¿Qué haría Lin a continuación? Preguntas como flechas afiladas volaban hacia el futuro, pero todo seguía siendo incierto. En ese momento, las voces de una conversación proveniente de la mesa junto a la de Tuan se hicieron claras. Él giró ligeramente la cabeza, incapaz de no escuchar la conversación entre el asistente del director de Uri y su amigo. La voz del asistente, vacilante pero con determinación, resonó. «Ya no quiero trabajar en la empresa de Uri, la señora Anguía es demasiado estricta. Ahora la empresa está bajo su gestión y ya no puedo soportarlo». Esas palabras fueron como una confesión inesperada, dejando al señor Tuan paralizado por un instante. Esto no solo parecía ser una simple charla, sino que abría la puerta a algo mucho más grande que debía prestar atención. El señor Tuan ya no pudo quedarse sentado, se levantó y se dirigió suavemente hacia la mesa del asistente del director. «Hola chicos, ¿puedo sentarme aquí?», preguntó el señor Tuan con voz tranquila, pero con un toque de autoridad. El asistente, sorprendido por su voz, se levantó rápidamente para saludarlo. El señor Tuan se sentó aprovechando la oportunidad, su mirada aguda pero con un tono calmado. «Escuché la conversación de allá. Parece que estás buscando un nuevo trabajo. ¿Es eso cierto?». El asistente, aún sorprendido, no pudo ocultar su curiosidad y confusión. Él vaciló por un momento, luego respondió directamente: «Sí, señor, estoy buscando un nuevo trabajo. Ya no puedo seguir en esta empresa así». Al escuchar esto, el señor Tuan sacó suavemente una tarjeta de presentación de su billetera, sin apartar la mirada del asistente del director. «Si lo deseas, puedo ayudarte. Puedes trabajar en mi empresa, te aseguro que el trabajo será mucho mejor que en el lugar donde estás ahora». El asistente miró la tarjeta con una expresión que parecía estar considerando la propuesta, pero no pudo evitar sentir que esta era una oportunidad que no debía dejar pasar. «Sí, si necesito algo, lo llamaré». El señor Tuan sonrió, pero su sonrisa tenía algo enigmático difícil de interpretar. «Si necesitas algo, no dudes en contactarme. Ahora tengo que irme, tengo un poco de trabajo». Se levantó dejando un espacio de silencio cargado en el café. El asistente del director miró cómo se iba el señor Tuan con la mente llena de pensamientos. ¿Era una gran oportunidad o solo una trampa? ¿Realmente el señor Tuan quería ayudar o esto era parte de un juego de poder que él no podía entender completamente? Todo seguía siendo incierto y la gran pregunta que rondaba en su mente era: ¿esta decisión podría cambiar su vida? De repente una lluvia torrencial comenzó a caer, las gotas de agua caían pesadamente como si quisieran arrastrarlo todo. El viento frío se colaba haciendo que el ambiente a su alrededor se volviera más silencioso, solo interrumpido por el murmullo constante de la lluvia.
Uri estaba solo junto a la ventana, su mirada perdida hacia el exterior, como si las gotas de lluvia reflejaran los pensamientos confusos en su mente. Se preguntaba qué podía hacer para evitar que la situación en la empresa llegara a un punto muerto. ¿Sería posible salvar esta difícil situación? ¿O todo solo sería un juego de poder que no podía controlar? Pensamientos entrelazados invadían su mente, su corazón pesado, y la lluvia solo intensificaba esa sensación. Una sensación de impotencia y ansiedad lo invadió. Pero justo en ese momento el sonido de pasos suaves se oyó desde la puerta. Uri se dio la vuelta y reconoció a Tutieu, el amigo que siempre lo había acompañado en los momentos difíciles. Tutieu sonrió, entró en la habitación y cerró la puerta suavemente detrás de él. El ambiente entre ellos comenzó a sentirse más cálido cuando Tutieu puso un plato de pasteles sobre la mesa. ¿Qué te pasa?, preguntó Tutieu con voz suave pero llena de preocupación. Uri permaneció en silencio por un momento, luego soltó un suspiro. La empresa, todo está hecho un lío. No sé qué hacer para mantener todo en orden. Tutieu se sentó junto a él, sus ojos mirando fijamente a Uri con una mirada decidida. No te preocupes, todavía tienes amigos. Juntos encontraremos una solución. Ambos permanecieron en silencio por un instante. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia cayendo fuera de la ventana. Tutieu lentamente extendió su mano para tomar un pastel y suavemente lo empujó hacia Uri. Vamos, comamos algo, luego encontraremos una forma de solucionarlo. Uri miró el pastel y luego sus ojos se encontraron con los cálidos ojos de Tutieu. Una sensación de alivio, una pequeña chispa de esperanza brilló en su mirada. ¿Será que esta ayuda lo sacará de la oscuridad? Las preguntas que aún quedaban en su mente no tenían respuesta, pero al menos ya no estaba solo en esta lucha. Uzi đứng dậy lấy thêm nước khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi ngay dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Gửi tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài lâu đâu. Uzi bàn tay xếp chặt mắt hơi sầm lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Anh trở lại bàn ăn, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ập đến. Ngoài sân bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc đối đầu, một âm mưu hay một bí mật bí lộ.